Buenos días, les vamos a hablar sobre las características anatómicas de la pelvis y el miembro inferior. Mi grupo está conformado por quien les habla, Lizeth Macías, mi compañera Melissa Cando y mi compañero Néstor Zambrano. La pelvis es la región topográfica más baja de la cavidad abdominopelviana. Aquí es donde se disponen elementos que van a pasar a los miembros inferiores, así como elementos que la van a comunicar con el exterior a través del perineo. Existen variaciones en la arquitectura pélvica para controlar el progreso del trabajo del parto, que es cuando se le da paso al feto, el mismo que va a adoptar diferentes posiciones para su paso por el canal del parto. Es por eso que la cavidad de la pelvis en la mujer es un poco más ancha que en el del varón. Existen una serie de diferencias que nos permiten, en la mayoría de casos, saber si la pelvis es masculina o femenina. Pero en términos generales, la pelvis femenina es un poco más ancha, como lo mencioné anteriormente, y está más inclinada hacia adelante. Por lo contrario de la pelvis masculina, que presenta un grosor en los huesos que la conforman y es un poco más alta y estrecha. La pelvis cumple con varias funciones. Entre estas encontramos contener y sostener la vejiga, el aparato reproductor, el recto y el conducto anal. Es el punto de inserción para las raíces de los genitales externos. Transmite el peso de la mitad superior del cuerpo al esqueleto apendicular inferior. También cumple la función de protección a órganos pelvianos y articula los miembros inferiores a la porción inferior del tronco. La pelvis se divide en pelvis mayor o falsa y pelvis menor o pelvis verdadera. Aquí podemos distinguir la pelvis mayor o falsa y en la parte inferior podemos distinguir la pelvis menor o verdadera. Esta pelvis falsa, que la encontramos en la parte superior, limita hacia los lados con las fosas ilíacas, hacia atrás con las dos vértebras lumbares, que lo podemos distinguir aquí, y hacia adelante con la parte inferior de la pared anterior del abdomen. La pelvis verdadera o pelvis menor tiene una leve concavidad anterior, como lo vemos aquí, y tiene es como una especie de cilindro irregular. Esto que vemos aquí es el orificio obturador. Estas son las membranas obturatriz, que es como está mayormente cubierto, y este pequeño canal que vemos aquí es el canal obturador, que se los explicaré un poquito más adelante. La pelvis mayor o pelvis falsa, como lo acabamos de ver, está por encima de la línea terminal. Contiene las vísceras intestinales, las que no están contenidas en la pelvis menor, y en el embarazo el útero grávido, lo que significa que va a estar en presencia del feto. La pelvis menor o verdadera, que es la que encontrábamos en la parte inferior, esta va a estar desde la sínfisis púbica rodeando la superficie interna del ilion por una línea imaginaria, la que lleva por nombre arcuata, innominada o arqueada, hasta el promontorio del hueso sacro. Dentro de esta cavidad se sitúan parte del colon, el recto en la parte posterior de la pelvis, la vejiga en la parte anterior justo detrás de la sínfisis púbica, y en la pelvis femenina vamos a encontrar la vagina y el útero, que se sitúan entre el recto y la vejiga. Como ya habíamos dicho anteriormente, la pelvis se encuentra en la región más baja de la cavidad abdominopelviana, y los huesos que la conforman van a ser los huesos púbicos, que son el sacro en la parte posterior. Articulado a este encontraremos el coxis más abajito, y los huesos coxales o ilíacos, que son estos huesos que encontramos aquí. Esta va a ser la conformación, van a ser los huesos pélvicos. Aquí están nuestros huesos: el hueso sacro, el coxis y los huesos coxales o ilíacos. Aquí podemos distinguir al hueso sacro,
de una manera más independiente, entonces nos lo permite ver de mejor manera. Este hueso se encuentra debajo de la quinta vértebra lumbar, está por encima del coxis y entre los huesos coxales, con los cuales se articula. Contribuye a formar la columna vertebral y la pelvis. Su función principal es transmitir el peso del cuerpo a la cintura pélvica. Este hueso es un hueso oblicuo, corto, impar, central, simétrico y está compuesto por 5 piezas soldadas, que son las vértebras sacras. Lo vamos a encontrar de forma de pirámide cuadrangular. Este presentará una base, un vértice y 4 caras, una anterior, una posterior y 2 laterales. Sus alas sacras, en las zonas laterales, se unen con las palas ciáticas de la pelvis. Aquí también podemos ver el coxis de una manera individual, y este hueso es un hueso corto, es simétrico, es central, es impar. Tiene forma de triángulo, con base con vértice, 2 caras laterales y 2 bordes. Está compuesto de 3 a 5 piezas óseas, separadas o fusionadas, las vértebras coxígeas, y se encuentran justo debajo del hueso sacro, al que se adjunta mediante una articulación que es fibrocartilaginosa. La sínfisis sacrocoxígea, que permite un movimiento limitado entre saco y coxis. A pesar de ser el vestigio de una cola, el coxis posee todavía una función anatómica, pues sirve de apoyo para un cierto número de ligamentos y músculos. El coxis no participa con las demás vértebras para soportar el peso corporal en bipedestación. Sin embargo, en sedestación puede flexionarse anteriormente de forma ligera, lo que indica que está soportando una parte del peso. Aquí podemos observar el hueso coxal o ilíaco. Este hueso es un hueso de la pelvis ósea. Es plano, tiene forma cuadrilátera, es par y es esponjoso. Está compuesto por 3 huesos embrionarios, que es el ilión, el isquión y el pubis. Presenta 2 caras, una externa y otra externa. Tiene 4 bordes, que es el borde superior, el inferior, el borde anterior y el posterior. Y tiene también 4 ángulos. Este se encuentra desde la cintura hasta la pelvis. Se articula con el homónimo opuesto a nivel de la sínfisis púbica y el sacro para formar la pelvis. Con el fémur para formar la articulación de la cadera o coxo femoral, y a pesar de estar articulada en sí misma, existe cierta movilidad en los huesos coxales. Esta movilidad es de cierta importancia, ya que se da durante los trabajos de parto en las mujeres. Aquí les voy a explicar de los 3 huesos embrionarios que hablábamos anteriormente, que forman parte de los huesos coxales, que son el ilión, el pubis y el isquión. De igual manera los encontramos acá, ilión, pubis y el isquión. En el ilión, aquí se van a insertar los músculos de la espalda y el abdomen, y esto será a través de la cresta ilíaca, que es la parte superior del ala del ilión. En el pubis, que está aquí más abajito, este se fusiona con el ilión y el isquión, como podemos observar. Está fusionado con el ilión y por la parte inferior con el isquión. Este hueso también forma parte de la cintura pelviana, como podemos observar. Está en la parte anterior de la cadera y también brinda lugar para la inserción de los músculos del abdomen. El isquión forma parte más baja y posterior del hueso de la cadera. Y la membrana obturatriz, esta es la membrana obturatriz, que se encuentra en el foramen del obturador, que es esto que está aquí, que eso se los expliqué al inicio de la diapositiva, que este foramen obturador está cubierto mayormente por la membrana obturatriz. Y este orificio que podemos ver aquí, esta cavidad que podemos ver aquí, toma el nombre de canal obturatriz. Y es lo que permite el paso
a los nervios y vasos obturadores hacia la parte inferior eh, de los miembros inferiores. Este que está aquí es por donde se articula y es la sínfisis del pubis. Es la conexión entre las dos partes del pubis. Presenta una línea de cartílago calcificado y resistente. En la mujer, la sínfisis púbica está cubierta por un tejido adiposo que se lo denomina el monte de Venus. La membrana peritoneal, que también se las nombré al principio. Aquí el periné si lo pueden observar, tiene forma de diamante, que corresponde al estrecho inferior de la pelvis. Está limitado anteriormente por la sínfisis del pubis, posteriormente por el coxis y a cada lado de las ramas inferiores por el pubis, que está aquí, y el isquión. La articulación de la cadera, o también llamada coxofemoral, pertenece al tronco y relaciona al hueso coxal con el hueso fémur. Esta une, por lo tanto, al tronco con la extremidad inferior, junto con la musculatura con la que está rodeado. También soporta el peso del cuerpo en posturas tanto elásticas como dinámicas. Esta articulación se clasifica como enartrosis de tipo diartrosis, ya que tiene una gran movilidad y estas articulaciones que intervienen son esféricas o casi esféricas, una cóncava y otra convexa. Aquí tenemos ligamentos que refuerzan esta articulación. Aquí encontramos el ilio femoral, el pubo femoral y en la parte posterior está el isquio femoral, que ya entendemos por qué lo de su nombre. El isquio femoral porque está en el hueso isquión con el femoral, el ilio femoral por el ilión con el femoral y el pubo femoral por el pubis y el fémur. Los huesos que componen las extremidades inferiores son el hueso de la cintura pelviana, es la cadera, el fémur es el muslo, la rótula es la rodilla y la tibia peroné la pierna. El tarso, metatarso y los falanges componen el pie. El hueso es un hueso más largo y fuerte y voluminoso. Como característica es un hueso par y asimétrico. Este va a tener características anatómicas como en el cuerpo. Va a presentar tres caras, que es anterior, interna y externa, tres bordes, interno, externo y posterior, y epífisis o extremo superior que se va a articular con lo que es el coxal, y la epífisis o extremo inferior que se va a articular con la tibia. En el cuerpo del fémur, en lo que es la cara anterior, vamos a tener características como que es ligeramente convexa en sentido transversal y lisa, prestando una inserción en lo que es la parte mayor. Y por arriba se va a articular con el músculo pleural. También vamos a tener lo que es la epífisis proximal. Vamos aquí a encontrar la cabeza articular, el trocante mayor, trocante menor, cuello anatómico y cuello quirúrgico. En lo que es epífisis distal, aquí vamos a encontrar el cóndilo interno y el cóndilo externo. La rótula es un hueso sesamoide situado en el plano anterior de la articulación de la rodilla, dando en sí un encastado de lo que es el tendón del cuádriceps. Es aplanado de forma triangular en el cual el eje mayor mide 5 centímetros. Va a tener lo que es el borde superior como base y la cara anterior recibirá lo que son las fibras del tendón del cuádriceps y de sus vértices como parte del ligamento rotuliano. También vamos a tener lo que es el tendón del cuádriceps en la cara posterior o en la cara articular, donde vamos a poseer la superficie articular para el fémur. También este hueso sesamoide es el hueso más grande del cuerpo humano. El hueso peroné está situado en lo que es la parte de la pierna lateralmente con respecto a la tibia. Como característica tiene de ser largo y delgado, en el cual se va a articular con la tibia y sus dos extremidades. También las características anatómicas, vamos a tener lo que es la epífisis superior
o cabeza. También va a presentar en su parte medial una cara articular plana redondeada, para lo que es articularse con una similar ubicada en lo que es la tuberosidad externa de la tibia. Detrás de esta se va a levantar el vértice o apófisis estiloide, en el cual se va a insertar el músculo bíceps femoral. También vamos a tener lo que es la diáfisis del cuerpo. En este va a tener una sensación como triangular, en el cual va a tener 3 caras y 3 bordes. Las caras van a presentar numerosas líneas y crestas destinadas a diferentes inserciones musculares de los bordes. Es más agudo, es medial, llamado borde interóseo, o destinada a una inserción de la membrana interósea. También vamos a encontrar lo que es la epífisis inferior, va a estar de forma del meloideo lateral, tiene o está ubicada en la parte posterior de la media y descendiente de lo que es esta. También va a presentar lo que es la cara medial o una superficie articular, en el cual es una parte más superior, en el cual también se va a encontrar o se va a relacionar con la tibia. También podemos decir que es la parte más inferior que se va a articular con el astrágalo, y también podemos decir que por la parte de atrás y lateralmente se observa un canal para los tendones posteriores. La tibia es un hueso largo y voluminoso del cuerpo humano, que ocupa la porción antero-interna de la pierna y recibe el peso del cuerpo desde el hueso fémur y lo transmite al pie por medio del hueso astrágalo. Como todo hueso largo, presenta dos epífisis y una diáfisis. La epífisis superior participa sola en la articulación de la rodilla, mientras que la epífisis inferior comparte la articulación del tobillo con la epífisis inferior del hueso peroné. En la epífisis superior es voluminosa y maciza, algo proyectada hacia atrás. Tiene forma de pirámide triangular invertida, estando su vértice orientado hacia la diáfisis y su base es la cara superior. En la diáfisis o cuerpo es de sección transversal triangular. Su cara anteromedial es subcutánea, superficial, y su cara lateral es cóncava en su parte superior para hacerse convexa en la inferior, en tanto que la cara posterior está atravesada por una saliente filosa que transcurre de arriba hacia abajo y de lateral a medial. Epífisis inferior. La epífisis inferior es notablemente más pequeña que la superior. Participa en dos articulaciones, la tibio-tarsiana y la tibio-peronea inferior. Tiene forma de pirámide cuadrangular, en la que se describen su cara inferior o base y sus 4 caras laterales. Su cara inferior se articula con la tróclea del astrágalo por una superficie cuadrilátera, lisa y uniforme. Huesos del pie. En total hay 26 huesos que se encargan de sujetar, estabilizar y amortiguar el pie en cada paso, junto con los tendones, articulaciones y músculos. En este artículo vamos a analizar uno a uno los huesos que componen cada pie, separando su anatomía ósea en 3 partes: retropié, mediopié y antepié. Huesos del retropié. Esta parte del pie está formada por los huesos más grandes, que forman la articulación subastragalina, que son el calcáneo y el astrágalo. En el calcáneo es el hueso más grande del pie y el que le da forma a nuestro talón. Está preparado para distribuir las presiones, ya que es el primero que recibe el impacto cuando se produce el paso. El astrágalo es el segundo hueso más grande del pie y se sitúa justo encima del calcáneo. El astrágalo se encaja con la tibia y peroné para formar así la articulación del tobillo. Huesos del mediopié. En esta parte del pie se encuentran 5 huesos de un calibre menor a los 2 anteriores, que son el escafoides, el cuboides y las cuñas. En el escafoides se articula por su parte posterior con el astrágalo, por la parte lateral con el cuboides y en su cara anterior con las 3 cuñas. En su parte medial se inserta un tendón muy importante que se denomina tibial posterior. Cuboides. Con una forma que recuerda a un cubo, lo encontramos en la zona lateral del pie. Por su parte medial se articula con el escafoides
por la parte posterior con el calcáneo y por su parte anterior con las bases del cuarto y quinto metatarsiano. Y por último las cuñas, que en el pie tenemos 3 cuñas en total: la cuña medial, cuña intermedia y cuña lateral. Junto con el cuboides forman la articulación tarso-metatarsiana o la de Lindström, conectando con los metatarsos por sus caras anteriores. Huesos del antepié. Por último, en el antepié tenemos 5 metatarsos y 14 falanges. En los metatarsos son 5 huesos alargados cuya estructura es similar, pero con calibres distintos. Diferenciamos una zona final más abultada llamada cabeza, que se articula con los dedos y que es la que contacta con el suelo, y otra llamada cuerpo o diáfisis. En el primer metatarsiano es el hueso metatarsiano de mayor calibre. Junto con la falange proximal del primer dedo forman la primera articulación metatarsofalángica, que juega un papel muy importante a la hora de caminar, ya que es la que realiza el impulso en la fase final de marcha y permite que el mecanismo de Windlass se active. Segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Poseen un menor calibre y se articulan en su cabeza con su correspondiente dedo. Son los más propensos a sufrir fracturas por estrés, siendo más habitual el segundo metatarso. Y por último las falanges, que en total poseemos 14 falanges en cada pie. En su base, las falanges proximales se articulan con los metatarsos. Entonces ese sería nuestro tema. Muchas gracias.